tuberculosis genital. Sí, cierto. Entonces, veamos que podemos tratar de resumir la tuberculosis renal sobre todo, la tuberculosis en condición físico-económica, ¿no? En cuanto a patología lo saben, el germen es un tuberculosis que ingresa básicamente después de 10-15 años después de tener un contacto pulmonar. ¿Qué ingresa pulmonar? Los ingresos puede ser dos vías, la descendente y la ascendente. La descendente es a partir de la zona más irrigada del riñón, que es la corteza, luego va bajando, ¿no? Las papilas, la pelvis, renal, al ureter, la introducción de cada una es una serie de articulaciones, la vejiga, y finalmente puede llegar al epidídimo, testículo, etc., ¿no? La forma ascendente puede ocurrir, ascendente, empezar de abajo, pero sigue siendo siempre secundario a un proceso. En cuanto a la clínica y síntomas generales que les han enseñado para una tuberculosis, claro, ¿no? O sea, la sudoración nocturna, pero a mí lo que me gusta, lo que quiero que entiendan son dos síntomas de irritación vesical. Entonces yo siempre, para que no se olviden, les digo que la tuberculosis llora por la vejiga, ¿no? Hay la disuria, la poralgiuria, y más del 60% de los pacientes tienen con hematuria, sobre todo microscópico. En cuanto al diagnóstico, ya saben, el examen directo de pH, ¿cierto? Y el cultivo. También se utilizan las pruebas de sensibilidad en PPD, las proteínas reactivas, pero indudablemente uno de los diagnósticos importantes es la holografía escleral. Ahora está reemplazado por la tomografía contraste. Los otros exámenes se pueden pedir indudablemente cuando hay alguna duda, ¿no? Pero la holografía escleral da el 90% de resultados. El diagnóstico básicamente es clínico por el antecedente de haber sufrido una tuberculosis anteriormente. El tratamiento generalmente es médico. ¿Se resume el tratamiento quirúrgico? Sí. Ampliación de vejiga, las ileocistoplastías, las nefrectomías, que no funciona, el sitio de la extracción de la uretra, una plastía ureteral. Pero básicamente eso es el tratamiento. Ahora vamos a hablar de la tuberculosis genital. Bueno, la tuberculosis genital definitivamente también es muy importante, porque a través de un examen físico bien realizado puedo encontrar alguna modificación en los genitales que me pueden hacer pensar que arriba el problema puede estar más grande, ¿sí? Ya les he dicho, toda fístula escrotal, mientras no demuestren lo contrario, tuberculosis. Entonces, eso es importante. Bueno, la tuberculosis genital puede anteceder a la tuberculosis urinaria. Puede convivir con ella o puede aparecerse después de una tuberculosis urinaria. Es lo que dice, precede, acompaña o puede seguir a una tuberculosis renal. Esto es muy importante. Esto está accesible al examen físico. Cuando el paciente viene a consultorio externo, digamos, tiene un síntoma de irritación vesical varón que no es frecuente en el varón, examinamos el epidídimo, encontramos engrosado o el cordón arrosariado, entonces, o la que es secuela de una fístula escrotal, eso nos puede llevar a un diagnóstico de tuberculosis genital primero y después tuberculosis urinaria. ¿Puede coincidir tuberculosis genital nomás? Sí, pero no es como siempre va a haber una repercusión sistémica. Entonces dice, un buen examen del testículo y el epidídimo puede detectar el 80% de la tuberculosis renal, no diagnosticada hasta ese momento. Fíjese, él no viene por hematuria, que es un síntoma, no viene a veces ni síntomas de irritación vesical. Viene básicamente porque él nota un nódulo detrás del testículo o secreción purulenta, una fístula, etcétera, etcétera. Y a partir de eso podemos llegar, como dice, a un diagnóstico de tuberculosis, ¿no?
Puede afectar al epidídimo, puede afectar al testículo, puede afectar a las vesículas seminales, puede afectar a la próstata. Pero indudablemente lo que está más accesible a nosotros es el epidídimo. Ya saben que el epidídimo se encuentra en la parte posterior del testículo, tiene una serie de funciones, entre ellas, ¿no es cierto?, la maduración de los espermatozoides que se han formado, terminan de madurarse, suben por los deferentes, llegan a las vesículas seminales, donde se aporta una serie de nutrientes para posteriormente eliminar en una eyaculación. Ese es el camino más o menos. Entonces, y el epidídimo es muy frecuentemente afectado por la irrigación que presenta. Entonces, puede ser mononodular, o sea, o monopolar, puede ser un nódulo que puede estar en la cabeza o en la cola del epidídimo, en cualquiera de ellos. Puede abarcar todo, o la parte inferior, puede abarcar todo el epidídimo, en cuyo caso se llama cimera y casco, ¿no? Y la forma fistulosa. La forma fistulosa, ya les he dicho, toda fístula escrotal, mientras no demuestre lo contrario, tuberculosis. Toda tumoración intraescrotal, mientras no demuestre lo contrario, cáncer de testículo. Entonces, acá tenemos, mira, por ejemplo, una zona monopolar, acá solamente encuentro hasta un buen examen, y generalmente es caudal en este caso, monopolar caudal, simplemente a la palpación. Esto necesito ecografía, necesito tomografía, no, necesito un buen examen clínico, ¿entendido? Pues puede ser bipolar, tanto digamos en la cabeza, ¿cierto?, como en la cola del epidídimo. Este es el epidídimo, de ahí parte, ¿no es cierto?, todo el deferente, y este es el testículo. No estamos hablando de testículo, estoy hablando específicamente de epidídimo. Pero puede abarcar todo el epidídimo y rodearlo al testículo. Se llama encimera y casco. Y la forma pues más frecuente es la fístula. Toda fístula escrotal, mientras no demuestre lo contrario, tuberculosis. Definitivamente son las formas más comunes que nosotros hemos encontrado en este caso, digamos, una fístula que ha sido tratada, ha sido curada, ¿no es cierto? Se ha obtenido la muestra, hay que obtener, como sale una secreción purulenta, hay que obtener la muestra y pedirle beca para encontrar bacilo de Koch en esa secreción. Eso es suficiente a veces. Pero una vez que yo veo que hay una participación del epidídimo, inmediatamente yo tengo que pedirle arriba, los pulmones, para ver si tiene tuberculosis, pedirle una urografía expiratoria para ver si hay participación del riñón, de la vejiga, del uréter, etc. O sea que a partir de una tuberculosis genital podemos diagnosticar una tuberculosis renal. Por eso dice, puede preceder, convivir o ir después de una tuberculosis renal. Bueno, el testículo también es afectado, también por ¿qué se llama? Correlación de irrigación anatómica, ¿no? Está muy pegado el epidídimo del testículo. Entonces, puede presentarse bajo tres formas. Como una orcoepididimitis aguda, a veces rebelde al tratamiento, nadie se le ocurrió pedir un VEGA o pedirle un examen. Cuidado, hay una forma de presentación del cáncer del testículo, ¿o no? Forma dolorosa. Esto hay que hacer diagnóstico diferencial, es muy importante. Cuando participa todo el testículo, ya está igual que en el riñón, puede haber cavernas tuberculosas, o sea que el parénquima del testículo está ocupado por las famosas cavernas tuberculosas, donde hay depósito de calcio, todo lo que les han enseñado en pulmones, exactamente también ocurre esto en el riñón y en el testículo. Entonces queda un gran testículo tuberculoso. Y finalmente la forma de un hidrocele. Entonces el hidrocele, hemos hablado que no es nada más que la acumulación de un líquido en la túnica vaginal del testículo. Ese hidrocele puede ser congénito, el niño puede nacer con hidrocele, ¿no?
o puede ser adquirido. Adquirido, un traumatismo, el cáncer, las infecciones, en este caso la tuberculosis. O simplemente una orquitis puede posteriormente desencadenar un minor. O sea, es una respuesta, ¿entendido?, de la zona del testículo epidídimo frente a una agresión y hace un hidrocele. Es una forma de una inflamación. Generalmente siempre va como orcoepididimitis. Es muy difícil que vaya, de inicio puede ser epididimitis, pero por la vecindad puede contagiar también, ¿cierto?, al testículo. ¿Ya? Acá ya es prácticamente toda una masa, ¿no? Es medio difícil a la palpación diferenciar epidídimo de testículo porque se forma una gran masa testicular. La forma del hidrocele no es nada más que el acúmulo de líquido en la túnica vaginal. Es hidrocele. ¿No? Acá no está, acá. Entonces, son diferentes maneras de presentarse de la tuberculosis. Entonces, en resumen, es muy importante saber las formas de presentación. Diagnóstico. Básicamente, el diagnóstico de la tuberculosis genital es básicamente, en el caso que hay una fístula, hacer un buen examen físico. ¿Entendido? Pueden venir por dolor testicular, orcoepididimitis, hacer un buen diagnóstico. Gente joven, estamos hablando de gente joven, donde el cáncer de testículo es la primera causa de muerte y donde la tuberculosis es la enfermedad más frecuente. Hay que tener cuidado con las orcoepididimitis que se llama rebeldes al tratamiento. Generalmente van a un sitio, otro sitio, no sé. Ahí tenemos que pedir una ecografía. Usted sabe que en el cáncer el 90% nos va a dar diagnóstico en el cáncer. Es obligatorio pedir una ecografía. En el caso de la tuberculosis, también pedir y asociar a un BK un examen completo de orina. Puede haber una hematuria que nunca objetivizó. Nosotros, en términos generales, las tuberculosis urogenitales, más del 60%, 70%, como decía, es con hematuria microscópica. ¿Entendido? Entonces, una vez que viene, o la fístula, pues la presencia de una fístula, todo eso nosotros tenemos que el examen es básicamente clínico. Una vez que tenemos esto, sacamos la ecografía. Pero aparte de la ecografía, vamos a pedir una urografía, una radiografía de tórax, porque siempre entendemos que el proceso genitourinario es posterior a un proceso pulmonar y que la dimensión del proceso pulmonar no siempre va a repercutir también en la misma dimensión genital. A veces problemas de tuberculosis muy simples pueden generar grandes problemas genitourinarios. Entonces no hay una correlación. Entonces, básicamente, ¿cuál será la clave del diagnóstico? Confirmar BK. Si hay una secreción purulenta, BK. Le pedimos un examen directo, siempre la orina es de 12 horas, no es como una orina cualquiera, de 12 a 24 horas. Entonces, es seriado. Seriado quiere decir que le piden 3-4 veces. Porque eso depende mucho de la habilidad del que está en el microscopio, pero hay gente que sabe y lo objetiviza el vacío. Pero de todas maneras, ante la clínica, ante una sospecha del médico dice descartar TBC, ya casi por una coordinación, los del laboratorio, digamos, en este caso del hospital, ya lo mandan a la región para hacer cultivos de esa orina. Y a veces puede ser negativo al BK en orina, pero puede ser positivo al cultivo. Ya hemos dicho que el cultivo no es común, los cultivos común y corriente. El cultivo común y corriente para gérmenes comunes a los 3 días, ya a las 72 horas debe haber una respuesta. No, ya es un medio especial. Por eso hemos hablado de lo que es bacteriuria asintomática. Un paciente que viene con la tríada colombina, con hematuria, leucocitos, usted dice desinfección, nitritos, gérmenes abundantes por campo. Cuando usted le pide un cultivo para gérmenes comunes pensando que es infección urinaria común y corriente, el laboratorio le da la respuesta y dice negativo. ¿Cómo? Si tiene nitritos, tiene leucocitos, tiene todo para infección.
Eso se llama piuria estéril. Ya les hemos dicho, piuria estéril. Es la orina purulenta que debería, pues, entre comillas, salir del cultivo de Escherichia coli, Proteus klebsiella, Enterobacter aureus, pero no sale. Porque no se han desarrollado en el medio que se desarrolla el Bejar, que es un medio de cultivo diferente al otro. Entonces, como decimos, es la anamnesis, pedir BK, examen simple, pedir cultivo, etcétera, y pedir las otras placas para descartar que en el pulmón, etcétera, en la vía urinaria, el riñón, vejiga, próstata, no tiene una repercusión. Tratamiento, básicamente el tratamiento va a ser igual que la tuberculosis. Hemos dicho, la tuberculosis en su evolución ha ido cambiando mucho. Antes era 2 años, 3 años, ahora ya hay periodos cortos, pero como un concepto general, el tratamiento de tuberculosis genitourinario es el doble que la tuberculosis pulmonar. Esa es la única diferencia. Pero que se usa la isoniazida, todo lo que ustedes saben, les han enseñado exactamente, la streptomicina, todo. El esquema, incluso usted va a un centro de salud y le va a dar el esquema. ¿Por qué? Porque esto se ha diversificado tanto, hay uno de los programas que yo les dije que ha avanzado hace mucho tiempo es el programa de tuberculosis. En el apóstol más pequeña ya hay tratamiento de la tuberculosis, donde los pacientes le dan. Antes yo les he repetido, solamente era exclusivo para los pacientes de tuberculosis pulmonar. ¿Por qué? Porque es muy contagioso. En cambio, ahora ya se ha abarcado la tuberculosis del hueso, intestino, el genitourinario. El 20-25% de las tuberculosis son extrapulmonares a nivel renal. Eso es bien importante, ¿no? Yo quería concluir diciendo algunas cositas que quiero que ténganlo fijo, ¿ya? Son 7 criterios, ¿ya? El primer criterio, 6 o 7 criterios. Toda persona que ha sufrido una tuberculosis pulmonar es altamente sospechosa de tuberculosis.